Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Desiree Mena y os voy a presentar eh, esta charla, ¿no? Esta ponencia titulada Violencia obstétrica en España. Bueno, en primer lugar, quiero presentarme. Soy Desiree Mena, profesora en el grado en Enfermería de la Universidad Jaume I en Castellón y directora del curso de especialización en lactancia natural, un reto profesional de la misma universidad. En mi vertiente investigadora, por llamarlo de alguna forma, tengo dos grandes temas centrales. Uno es la lactancia materna y la otra es la violencia obstétrica. La violencia obstétrica empecé a investigar sobre ella después de vivirla, ¿no? Pero bueno, hay un hito profesional en el que me permitió lanzar, ¿no?, esta parte de investigación, que fue la creación del primer seminario sobre violencia obstétrica, ¿no?, que titulamos Un punto de inflexión entre profesionales sanitarios, y que lo llevamos a cabo en el año 2019 en nuestra universidad, en la Universidad Jaume I. El año pasado teníamos programado el segundo seminario sobre violencia obstétrica, que titulamos De la violencia a la evidencia, pero ya sabéis que por motivos de la pandemia relacionada con el COVID no pudimos llevarlo a cabo. Pero bueno, volveremos y este año venimos con las pilas cargadas y esperamos que sea todavía mejor que lo que habíamos preparado este año pasado. Bueno, para empezar a centrarnos, ¿no? ¿Qué es la violencia obstétrica? Bueno, pues es importante reconocer, ¿no?, y poner en primer lugar que el Fondo de Población de Naciones Unidas ha reconocido que hay una falta de consenso en el modo de definir y de medir la violencia obstétrica, ¿no? Y esto es importante porque si no podemos medirla, no podemos evaluarla ni investigarla, ¿no? Entonces es importante empezar en el campo de la investigación, intentar acotar, ¿no?, estos términos y ver qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? En cambio, sí que tenemos lugares, ¿no?, donde ya está definida qué es la violencia obstétrica, como en la ley de 2007 de Venezuela, en la ley orgánica, ¿no?, de los derechos a las mujeres a vivir una vida libre de violencia, donde definen la violencia obstétrica, aunque hay más definiciones, como digo, ¿no?, pero en esta concretamente, definen la violencia obstétrica como la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en medicalización y patologización de los procesos naturales, socavando, ¿no?, con todo esto la autonomía y la capacidad de decidir de las mujeres y, por supuesto, impactando de manera negativa en la calidad de las mujeres, ¿no? Yo añadiría también en la de sus bebés, ¿no? Bien, otra pregunta, ¿no?, a nivel de investigación que nos podemos hacer es ¿dónde se produce la violencia obstétrica? Esto es algo de países pequeños, de países más grandes, más o menos ricos, ¿no? Y lo triste, por decirlo de alguna forma, o lo impactante, es que cada vez están apareciendo más y más estudios de investigación alrededor de la violencia obstétrica, ¿no? Y como veis, tenemos un mapamundi donde bueno, hay mucho, ¿no?, que queda por investigar, pero ya se está moviendo, ¿no? Y hay áreas, por ejemplo, Rusia, en el que no he puesto ahí también un post-it de estos, ¿no?, donde se ha hablado ya sobre violencia obstétrica, pero sí que se está hablando ya a nivel general, ¿no?, de este término, y es importantísimo que esto se produzca para poder, como decimos, avanzar, ¿no?, en el tema. ¿Y por qué se produce la violencia obstétrica según la evidencia científica, ¿no? Pues mirad, hay autores que hablan de un importante sesgo de género, ¿no?, donde las mujeres quedan anuladas y sustituidas y socavadas en sus derechos de elección, ¿no? El informe de la ONU de 2019 habla de que existe un contexto muy amplio de desigualdad estructural, de discriminación, de patriarcado, ¿no? Y que esto es una falta importante de educación y formación y de respeto, ¿no?, de igual a la condición de la mujer y los derechos humanos por parte también de los profesionales sanitarios, ¿no? Hay varias investigaciones que hablan de la estratificación social, de un nivel socioeconómico bajo, ¿no?, de que las mujeres más jóvenes, con razas minoritarias, con un estado socioeconómico menor, ¿no?, y con un desconocimiento menor de sus derechos, pues tienden a sufrir más violencia obstétrica. O sea que ya nos van diciendo
factores, ¿no? Condicionantes, por decirlo de alguna forma, que propician el vivir violencia obstétrica, aunque todas sabemos que aunque estos condicionantes sean favorecedores, estar fuera de estos condicionantes no te exime de no sufrir violencia obstétrica, ¿vale? ¿Y qué factores podemos determinar que perpetúan la violencia obstétrica? Pues la literatura científica, una vez más, nos dice que una falta correcta de formación, ¿no?, de los profesionales de la salud. No puede ser que nos formemos de una determinada forma y que nos olvidemos, ¿no?, de la formación continuada. No es justo. Esto no podemos combatir la violencia obstétrica con esto. Hay que seguir formándonos, seguir actualizándonos como profesionales de la salud, ¿no?, que atendemos a las mujeres. Y efectivamente, la medicina, el sistema sanitario, ¿no?, el modelo sanitario que tenemos, se sigue instaurando, se sigue sentando sobre un modelo médico y hegemónico que considera el parto como una situación de riesgo, ¿no? Cuando parimos en los hospitales, nos tratan como si fuésemos enfermas, ¿no? Y no somos enfermas, estamos viviendo un proceso fisiológico que algunas veces es patológico y entonces sí que seríamos enfermas, ¿no? Pero si todo va normal, si todo va fisiológicamente como es previsible, no somos pacientes del sistema sanitario, ¿no? Somos usuarios del sistema sanitario, que esto también las definiciones están establecidas, ¿no? Y por lo tanto, que nos traten como enfermas hace que el parto se vea desde esta perspectiva de situación de riesgo, ¿no? Pudiendo no ser así. Y además, pues esta visión de negación de violencia obstétrica también que algunos sectores profesionales tienen sobre el propio concepto, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la SEGO en 2018, ¿no?, que decía que la violencia obstétrica era un concepto legalmente delictivo, moralmente inadecuado, científicamente inaceptable, ¿no? Y en este informe decían esto de que cada individuo se enfrenta, ¿no?, a su propio destino en 10 centímetros de vagina. Bueno, esto lo dijeron en el 2018, pero ni qué decir tiene, hace apenas un año esta misma sociedad, ¿no?, puso una encuesta en marcha para valorar las inducciones de parto de manera sistemática, ¿no?, general, sobre las 39 semanas de embarazo, ¿no? No sé si recordáis, esto estuvo muy solapado con el momento pandémico, ¿no?, de la iniciación del estado de alarma y tal, pero esto pasó en nuestro país hace apenas un año, o sea que no cesan en su empeño de vernos, de ver nuestros cuerpos como una mera herramienta, como un mero contenedor, ¿no?, de un bebé que pueden manipular, ¿no?, a su antojo para conseguir un fin, ¿no? Y es ese bebé que, bueno, que al fin y al cabo nos necesita cuando salga de nuestros adentros, ¿no? Además, no olvidemos también que la violencia obstétrica tiene ciertos factores institucionales, ¿no?, de violencia institucional, perdón, impregnados en el propio concepto, ¿no? Y entonces, reconocer que la administración sanitaria no dedica suficientes recursos humanos ni materiales para la atención al parto es necesario, ¿no? Porque no siempre es culpa, vamos a decirlo así, aunque esta palabra no me gusta nada, ¿no?, de los profesionales sanitarios el no poder atender un parto correctamente, sino si no dispongo de medios para poder hacerlo, si tengo, por ejemplo, hablamos de ratios, ¿no? Esto es algo ampliamente conocido, ¿no? Somos de los países que tienen una ratio de enfermera por paciente, matrona por paciente, médico por paciente más bajas de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy atendiendo a una mujer que está de parto, ¿no?, por puerta de urgencias me entra otra, en dilatación tengo otra y tengo que atender a todas porque soy la única matrona en mi servicio, ¿no? O somos dos matronas, pero es que ya hay tres mujeres, ya son mayoría, ¿no?, las mujeres, a una la tengo que medio desatender, ¿no? O imposible hacer el one-to-one, ni hablemos de esto, ¿no? Y esto lleva a estrés, a sobrecargas, a momentos, ¿no?, que propician que el personal sanitario esté quemado, ¿no?, esté cansado y por lo tanto
son factores que van a perpetuar más la violencia obstétrica, ¿no? Hay una investigación de 2016 que también habla de la evidente falta de adaptación de las áreas de parto para que las mujeres sean atendidas en condiciones idóneas, ¿no? Estas estructuras, estas arquitecturas de las áreas. Aunque muchas veces también hay que decir que se trata de simple voluntad, ¿no? Porque recuerdo, por ejemplo, una amiga que me decía no mucho que no la habían dejado parir de pie cuando estaba comodísima de pie y le decían, no, es que no tenemos eh, medios para atender el parto de pie y ella decía, ¿qué medios hacen falta si simplemente estoy de pie y tú tienes que estar allá abajo? No hacen falta muchos más medios, ¿no? Bueno, que hay una serie de factores condicionantes que embarrados, ¿no? Mezclados con muchos otros, ¿no? Que se dan a nivel institucional, pues propician que la violencia obstétrica siga allí, ¿no? Además, entre esta violencia institucional también podemos tener en cuenta factores políticos y legislativos, ¿no? El hecho de que las mujeres no puedan obtener un permiso de maternidad lo suficientemente extenso, ¿no? Como para atender las necesidades de su bebé, ¿no? Y poder ofrecer, si lo desean, una lactancia materna exclusiva de 6 meses inicialmente, ¿no? Tal y como organismos a nivel internacional y nacional, la OMS, AELAMA, ¿no? Recomiendan, pues es simplemente ir en contra de la evidencia científica, ¿no? ¿Y para qué investigamos si tenemos tanta evidencia si realmente luego no podemos hacer nada con ella, ¿no? O sea, la política y la evidencia también debería ir un poco de la mano en este sentido, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene la violencia obstétrica? Bueno, aquí cito un estudio de Ivone Olza, ¿no? Que habla de un síndrome de estrés postraumático que afecta en torno al 5% de mujeres que han sido madres, pero recientemente ha salido un estudio con datos españoles, datos de mujeres españolas, y los autores decían, malagueños, si no recuerdo mal, decían que entre la muestra analizada tenían un 13% las madres, 13% de sufrir alto riesgo entre los niveles diferentes que había de estrés postraumático perinatal, alto riesgo, ¿no? Un 13%, incluso un año después de haber parido. O sea que no es nada, nada desestimable, ¿no? Y entre los factores que asociaban a tener más probabilidad de sufrir este postraumático perinatal, incluso ese 13%, ¿no? Después de un año, estaban el no haber respetado el plan de parto por parte de los profesionales sanitarios, el haber vivido violencia obstétrica verbal, ¿vale? O psicoafectiva. Por lo tanto, hay que poner mucho foco en esto, es importante. Y fijaros que yo solamente os estoy hablando de evidencia científica, que realmente hay poco investigado, ¿no? Alrededor de la violencia obstétrica, ¿no? Y efectivamente la violencia obstétrica deja muchas secuelas en las mujeres a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel físico, ¿no? La pérdida del útero tras una cesárea, un dolor permanente, el no querer volver a ser madre, ¿no? La infertilidad secundaria por miedo a volver a sufrir violencia obstétrica, ¿no? Pero es que los profesionales sanitarios también sufren violencia obstétrica, consecuencias de la violencia obstétrica, ¿no? Y sufren síntomas compatibles con el síndrome de estrés postraumático por ser testigos de violencia obstétrica, ¿no? Y pueden incluso llegar a abandonar la profesión, irse a otro país, incluso, ¿no? A ejercer por no querer estar ejerciendo la obstetricia bajo el amparo de este sistema que les obliga a ir en contra de su propia ética y su propia dignidad, ¿no? También están descritos la fatiga compasiva, por ejemplo, ¿no? Por como respuesta, ¿no? A acompañar a una mujer que está experimentando violencia obstétrica. En fin, que toda esta conjunción, además de factores, hace que además de todo lo que sabemos, la existencia de violencia obstétrica siga sin estar aceptada, como hemos visto por la SEGO, ¿no? Y por gran parte de la comunidad médica e incluso parte de la sociedad, porque el carácter estructural que posee pues hace que lo normalicemos, ¿no? Que esté
perfectamente normalizada dentro de nuestro tejido que la violencia sea así, ¿no? O sea, que parir sea así, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en los partos, en las películas, en las series, ¿no? A nivel audiovisual, que los partos son idealizados de una forma cuando realmente tienen poco que ver con aquello que se está viviendo, ¿no? Y decía la ONU en su informe de 2019 que la violencia contra las mujeres en el parto está tan normalizada que todavía no se considera violencia contra la mujer. Y cuando hablamos de normalización, hablamos de que, por ejemplo, en el Día de la Matrona se expongan carteles como esto, ¿no? ¿Qué me decís de esto? Esto es bastante parecido a lo que yo me imagino, ¿no? De una violación, ¿no? Una persona que te sujeta las piernas abiertas para que otra persona introduzca sus manos en tu vagina, ¿no? Si esto se hiciese de manera consentida, creo que no haría falta, ¿no? Este abrir de piernas, digo yo. Y claro, esto no sé cuántos años tendrá este cartel concretamente, pero mirad, es que misma imagen en el mismo mes de mayo para celebrar el Día de la Matrona en el año 2020, ¿no? Este es el calendario del año pasado del CECOVA, ¿no? El Consejo de la Comunidad Valenciana, del colegio, los colegios de enfermería, ¿no? Y fijaros, ¿no? Misma imagen, mujer abriendo de piernas y otra metiendo mano en vagina en esa posición de litotomía. En fin, esto es la normalización de la violencia obstétrica, cuando incluso ni los propios profesionales somos capaces de darnos cuenta que estamos ejerciendo violencia obstétrica de esta manera, ¿no? Y lo más peligroso todavía, no sé si es más o menos, ¿no? Pero a mí me parece sumamente peligroso, ¿no? Un estudio en el que vimos que los estudiantes de ciencias de la salud aprendían a ser violentos, ¿no? Durante ya sus propios estudios de grado, es decir, antes de ser enfermera, antes de ser médico, ya aprendían a ser violentos, ¿no? En primero la violencia obstétrica se veía como más rara, ostras, ¿esto qué es? Pero conforme iban avanzando, segundo, tercero, cuarto curso, ¿no? Se iban normalizando ciertas conductas, ¿no? Sobre cómo hablarle a las mujeres, sobre cómo tratarles a las mujeres, sobre cómo obviar el consentimiento informado de las mujeres. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Pero claro, estamos poniendo demasiado foco en los profesionales sanitarios y qué pasa cuando les preguntamos a las mujeres. Pues mirad, en este estudio que llevamos a cabo sobre la violencia obstétrica en España, que tuvimos una respuesta brutal, ¿no? 17.000 y pico cuestionarios y están representadas todas las comunidades autónomas de España, pues obtuvimos unos resultados realmente llamativos, no sorprendentes, muchos esperables, evidentemente, pero otros pues realmente nos impactaron, ¿no? En este estudio hay que decir también, por cierto, que no se me olvide, que obtuvimos respuestas también de Ceuta y de Melilla, pero que por motivos puramente estadísticos, no porque sean menos importantes, tuvimos que retirar las respuestas porque eran pocas en cuanto a número, en comparación al resto de comunidades autónomas. Pero no porque fuesen menos importantes, sino porque a nivel estadístico, ¿no? El impacto que luego determinábamos con los cálculos, pues no eran relevantes, ¿no? Y bueno, esta perspectiva de las mujeres nos importaba muchísimo, ¿no? ¿Qué opinan las mujeres acerca de la violencia obstétrica, ¿no? Y bueno, a partir de ahora vais a ver este mapa con diferentes números y he diseñado en cada una de las preguntas este mapa con las comunidades autónomas para que cada una pueda ver en su comunidad autónoma cómo más o menos está este asunto según la perspectiva de las mujeres, que esto es importante reseñarlo, ¿vale? Y mirad, al preguntar si las instituciones sanitarias apoyan los derechos, en general, un 67,9% nos respondió que no, que las instituciones sanitarias no apoyan los derechos de las mujeres. Pero fijaros este mapa que tenemos distribuido en España, donde tal vez lo mínimo es el 60%, ¿no? La tasa media. O sea, que aún así, viendo la mejor respuesta, ¿no? La mejor
el mejor resultado, ¿no?, obtenido de este ítem, pues aún así más de la mitad, ¿no?, de las mujeres encuestadas dirían que sus instituciones no apoyan sus derechos, ¿no? Al preguntar si las mujeres fueron criticadas por su comportamiento con comentarios irónicos o descalificadores, pues fijaros, un 34,5% decían que sí, que habían sido criticadas, ¿no? Y el mapa, pues lo mismo, como veis, la tonalidad de gris se va muy poco entre unos y otros, ¿no? Un 31,4%, aproximadamente un tercio, ¿no?, fueron tratadas con sobrenombres o diminutivos infantilizadores. Casi la mitad les resultó imposible aclarar dudas o expresar miedos o inquietudes, y esto es terrible, porque ante un parto, y más si eres mamá primeriza, en una sociedad como esta, en la que la maternidad, o sea, los contactos con la maternidad que muchas veces tenemos las mujeres, la primera vez que experimentamos la maternidad es nuestra propia maternidad, no tenemos referentes maternales más allá prácticamente que nuestra propia maternidad. Y criamos además actualmente entre cuatro paredes porque la maternidad parece que debe ser, ¿no?, como una especie de que está aislada, ¿no?, del resto del mundo. Y es muy impactante ver cómo prácticamente la mitad de las mujeres ni siquiera pueden preguntar, no son capaces ni de preguntar. Y esto da mucho que reflexionar alrededor del poder que tenemos los sanitarios, ¿no?, ante una mujer que está de parto, ante una mujer que está embarazada, ¿no? Mirad, en cuanto a la información sobre el plan de parto, más del 40% de las mujeres nos dijeron que no habían recibido ninguna información sobre el plan de parto, ¿no? Por lo tanto, más de la mitad nunca entregó un plan de parto. De las que entregaron el plan de parto, que había que ver cómo es ese plan de parto, porque si es el plan de parto este de la cartilla, donde se supone que son unos tics y ya está, pues hay que hablar también bien, ¿no?, largo y entendido, de cómo es el plan de parto. Bueno, pues de las que sí que habían entregado ese plan de parto, tan solo un 20% decían que su plan de parto había sido respetado, ¿no? Y en el caso de las mujeres que habían tenido un aborto, una pérdida perinatal, fijaros qué números tan espeluznantes, ¿no? El 36,5% dijeron que no habían recibido cuidados justos, ¿no?, sino que habían recibido totalmente cuidados innecesarios, injustificados, y más de un 70% nos dijo que no se sintieron apoyadas psicológicamente durante su proceso. Estamos hablando de un proceso muy delicado en la salud física, mental, emocional, sexual de una madre, de una mujer. Más resultados, más datos, un 44,4% percibió que se le estaban aplicando procedimientos totalmente innecesarios o dañinos. O sea, estamos rozando casi la mitad de las mujeres que respondieron a la encuesta, que os recuerdo que fueron más de 17.000 mujeres, ¿no? Opinaron que les estaban produciendo cosas, que les estaban haciendo intervenciones que no debían realizarse, ¿no? Como las cesáreas innecesarias, ¿no? Veremos ahora qué tipo de intervenciones en pro de la calidad, ¿no?, y de los resultados de la asistencia hospitalaria les realizaron a estas mujeres y que ellas percibieron como totalmente innecesarios, ¿no? Por ejemplo, las mujeres nos contestaron, de estas que percibieron intervenciones totalmente innecesarias, nos dijeron en un 23,6% de los casos que se les hizo un parto instrumentalizando cuando no era necesario, ¿no? Una cuarta parte de las mujeres. Fijaros que el estándar, ¿no?, que no debemos superar en cuanto a los partos instrumentados es de más de un 15%, ¿no? Y las mujeres ya nos refieren que una cuarta parte, o sea, una de cada cuatro mujeres nos dice que recibieron un parto instrumentado totalmente innecesario, de manera que hay algunas que creerán que sí fue necesario, o sea, que esa tasa de instrumentalización puede que sea todavía mayor.
¿vale? Y fijaros en un informe muy reciente, años de 2010 a 2018, con datos de partos vaginales instrumentales, ¿no? En España, y que la tasa se sigue manteniendo por encima de este estándar bueno, que no debemos superar en ninguno de los casos, ¿no? Y está ya de más de 17,5%. En cuanto a la maniobra de Hamilton, ya sabéis que esta maniobra muchas veces se realiza también sin pedir ningún tipo de consentimiento, ¿no? Y más de un 20% de las mujeres dice que se la regalaron, se la llevaron de manera totalmente innecesaria. Un 30%, rozando el 30% de falta de acompañante, ¿no? Que sigamos pariendo solas cuando incluso en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, está escrito por ley, ¿no? Que debemos tener acompañante, pues es bastante terrible, ¿no? Porque queda muy patente que debemos tener acompañamiento de manera ininterrumpida y además elegir libremente a la persona que queremos que nos acompañe. Por lo tanto, no deberíamos estar hablando de que estamos pariendo solas, ¿no? Más de un 40% de las mujeres que nos respondieron hablaron de una falta importante de información, ¿no? Y fijaros que el gris se vuelve a unificar, hay alguna zona donde el gris está un poco más oscuro, pero vamos, que sigue habiendo un alto índice, ¿no? De falta de información entre las mujeres cuando vamos a parir. Y esto pues probablemente pues, no debería suceder, no debería ser así. Técnicas como las que deberían estar ya totalmente desinstaladas, ¿no? o desinstauradas del hospital, como el rasurado del vello púbico, se siguen haciendo, ¿no? En un 7,7% de los casos en general, ¿no? De la muestra en general, se percibieron como innecesarias este rasurado, ¿no? Pero fijaros, es que seguimos rasurando el vello púbico de las mujeres cuando no deberíamos rasurarlas en ningún caso. En cada uno de los protocolos el Ministerio nos dice que no deberíamos rasurar, ¿no? Seguimos administrando enemas y las mujeres evidentemente lo percibimos como totalmente innecesario, cuando en los protocolos debería quedar escrito que no debemos administrar enemas a las mujeres de parto. En más de un tercio de las mujeres que nos respondieron, ¿no? Nos dijeron que se les prohibió comer y beber durante su parto. Evidentemente no nos vamos a ir de buffet, pero ni siquiera unos líquidos ligeros, una comida, ¿no? Más blanda no se les permitió comer ni beber en más de un tercio de las ocasiones. Se les restringió el movimiento en prácticamente el 40% de las mujeres, ¿no? Que puede ser más, ¿no? Como decíamos, esto es solamente las mujeres que percibieron que se les habían aplicado cuidados totalmente innecesarios. Y entre ellas, el 40% nos dicen que sufrieron una restricción de movimientos, pero puede que sea todavía más, ¿no? Cuando nos recuerda el Ministerio, ¿no? Que deberíamos facilitar, deambular a la mujer, que sea totalmente libre de elegir la posición, que deberíamos permitir la ingestión de líquidos y alimentos ligeros, ¿no? Que no deberíamos colocar vías intravenosas de manera rutinaria, ¿no? Porque tenemos derecho a elegir todas estas cosas, ¿no? Hay que facilitar la intimidad, ¿no? Permaneciendo en el mismo lugar durante todo el proceso, que podamos deambular y adoptar distintas posiciones, ¿no? Y recibir atenciones de la persona que elijamos como acompañante. Y esto lo recuerda el Ministerio, ¿eh? Aún así, seguimos con estos datos tan brutales que nos reportan las mujeres. Parece que por mucho que el Ministerio lo diga, no llega a instaurarse en los paritorios españoles, ¿no? Un 36,3% seguimos con las intervenciones de mujeres, no respondieron que se les había practicado una amniorexis, la rotura de la bolsa, ¿no? De manera artificial y que aquello había sido también totalmente innecesario, ¿no? En casi la mitad se utilizó oxitocina sintética sin ser necesario, ¿no? En prácticamente un tercio se les hizo tactos vaginales muy, muy seguidos. Sabéis que los tactos vaginales, por la
guía de práctica clínica del parto normal, de la atención al parto normal, que está ya para revisar nuevamente, ¿no? Pero que ahí sigue como último estándar de calidad de la evidencia, ¿no?, que tenemos en España, habla de realizar tactos vaginales cada 4 horas, ¿no? Y en cambio, pues seguimos teniendo tactos vaginales muy seguidos y un tercio de la población de las mujeres nos dice que, que han vivido, ¿no?, estos tactos vaginales muy seguidos. En cuanto a la maniobra de Christeller, un 34,2% de las mujeres que la percibieron como innecesaria, o sea que todavía puede ser mayor esta tasa, ¿no? Y me viene a la cabeza ahora mismo aquella campaña de Stop Christeller, ¿no?, que el Parto es Nuestro lanzó, porque efectivamente el estándar de calidad de la maniobra de Christeller, como veis en esta diapositiva, es de un 0%. El propio ministerio habla de erradicación de la propia maniobra. Ya lo decía en el año 2012, o sea, hace casi 10 años, ¿no? Erradicación de esta maniobra. Y seguimos teniendo un 34% de mujeres que nos dicen que se les aplicó la maniobra de manera totalmente innecesaria. Es bastante terrible. El pinzamiento precoz del cordón umbilical, ¿no?, en un 21% de los casos, cuando deberíamos pinzar el cordón en el 100% de los casos, ¿no?, cuando cese el latido del cordón. La episiotomía, otra técnica que muchas veces nos llevamos de manera totalmente innecesaria, y un 40% de las mujeres nos reportaron que se llevaron una episiotomía de manera totalmente injustificada en sus partos, ¿no? Fijaros, cuando el estándar de calidad dice que debería ser menor al 15%, ¿no?, de las episiotomías totales realizadas en partos eutóxicos. Y aunque sí que es cierto que parece que las episiotomías han bajado en estos últimos años, ¿no?, en España, seguimos teniendo un porcentaje de episiotomías totalmente fuera de lugar, ¿no? Si el estándar de calidad es de un 15%, menor al 15% debería ser, tenemos todavía un 27,5% datos oficiales, ¿no?, en el año 2018 de episiotomías que realizamos en los partos. Es bastante llamativo, ¿no? Todavía siguen siendo muy altas. Y en cuanto a las cesáreas innecesarias, las mujeres nos dijeron, que en un 17% de los casos se llevaron una cesárea totalmente innecesaria. Estas cifras pues siguen siendo verdaderamente alarmantes, ¿no? La tasa de cesárea, sabéis que en todos los casos debería estar inferior al 15% y que esto se sigue sin cumplir, ¿no?, aquí en España, porque, bueno, cuando separamos encima, desgregamos los datos, ¿no?, entre hospitales públicos y hospitales privados, pues vemos que los hospitales públicos tienen una tasa de cesáreas bastante elevadas, ¿no? Año 2018 se situaba en un 21,8%, cuando el estándar de calidad es un 15%, pero si vemos los datos de los hospitales privados, las cesáreas están todavía mucho más disparadas, superando el 36% del total de partos que se atienden en el ámbito privado, ¿no? Y bueno, todavía hay más intervenciones que podríamos ver y observar, pero debido al tiempo, pues no podemos analizarlas todas, ¿no? Pero aquí tenéis también unas cuantas en una misma diapositiva, ¿no? Un 36%, 37% de las madres refirieron que se les había separado del bebé sin causa totalmente justificada, ¿no?, para nada, que nunca, prácticamente 14%, se les había administrado un biberón sin consultar a la madre y sin que se supiese, ¿no?, habían dado un biberón porque sí. Más de un 30% se habían llevado al bebé con la excusa, ¿no?, por decirlo de alguna forma, de hacerle alguna prueba, para pesarlo, para medirlo, para lavarlo, para hacerle la prueba del talón, para hacerle la prueba del oído, ¿no? Las otomisiones, cualquier intervención, ¿no?, que se le va a hacer al bebé, y se lo llevan sin más, sin ningún otro acompañante. Y tenemos todavía un 10% de mujeres que refieren otras intervenciones que tuvimos que aglutinar en esto otros, porque ya os digo que había más intervenciones que eran todavía más llamativas, ¿no? Además,
Cuando preguntamos también si se les había preguntado, ¿no? Si se les había informado a las mujeres sobre todas estas intervenciones de las que hemos estado hablando y si se les había pedido el consentimiento informado, fijaros que el 83,4% de mujeres, de esas 17.000, nos dijeron que ni se les había informado ni se les había eh, pedido el consentimiento informado. Son datos muy terribles, muy, muy terribles. En cuanto a la lactancia y el posparto, el 35% de las mujeres, más de un tercio, no se sintieron apoyadas para nada. Y de las mujeres que eligieron la lactancia materna como forma de alimentación para su bebé, un 37,6% ni se sintieron apoyadas ni les ayudaron a resolver dudas o dificultades que habían aparecido en su posparto en relación a este tipo de alimentación, ¿vale? Cuando el estándar de calidad dice que todos y cada uno de los protocolos que existen en los hospitales deberían incluir recomendaciones relativas a la lactancia. Y en cambio, no sé si se incluye o no se incluye, el resultado es que algunos lo incluyen o no, esta fuente es vieja, es de 2012, ¿no? El 50% lo incluyen, otros no. Pero aún así parece que al profesional sanitario de a pie no sé si llega, porque ya decimos que más, bastante más de un tercio de las mujeres no se sintieron apoyadas ni ayudadas en temas de lactancia materna. Y es verdaderamente terrible, ¿no?, averiguar que de estas 17.000 mujeres que nos respondieron, más de la mitad, el sentimiento que tenían después de haber parido era de inseguridad, de vulnerabilidad, de culpabilidad, de sentirse incapaces ante el proceso que estábamos viviendo o totalmente indiferentes después de haber sido madres. Más de la mitad. Es realmente, o sea, cuando ves estos datos, no puedes ni siquiera imaginarte, ¿no?, la trascendencia. Estas son las mujeres que han respondido, pero es que hay muchas mujeres más que ni siquiera habrán tenido la oportunidad de responder a esta encuesta, ¿no? Y cómo se sentirán, cómo lo vivirán, ¿no? Y al preguntar directamente si pensaban que habían sufrido violencia obstétrica, más del 38% de las mujeres nos dijeron que sí, que habían sufrido violencia obstétrica en sus procesos de embarazo, parto y posparto. Son cifras que realmente remueven mucho, ¿no?, cuando las ves puestas, ¿no? Porque aunque te imaginas que este problema tiene una magnitud bastante importante, cuando analizas estos datos, que sabes que provienen directamente de mujeres que están a la otra parte, ¿no?, de la pantalla del ordenador, en la que puedes no imaginar, ¿no? No sé cómo decirlo, pero sí que puedes un poco empatizar en saber cómo están viviendo y qué están viviendo, es que se te ponen los pelos realmente de punta, ¿no? Cuando preguntamos en una escala del 1 al 10 qué satisfacción tenían con la atención recibida, la atención sanitaria recibida, pues mirad, ni siquiera llegamos al aprobado, ¿no? Porque en cualquier examen ahora, pues 7 puntos sería el aprobado en una escala de 10, ¿no? Y la media global con la satisfacción de las mujeres respecto a la atención recibida estaba en 6,94 puntos. En las mujeres que decían que habían sufrido violencia obstétrica, esta puntuación de satisfacción era de 4,85, o sea, un suspenso total al sistema sanitario, ¿no? Y las mujeres, la media en las mujeres que no habían recibido violencia obstétrica o que respondieron no haber vivido este proceso de esta forma, pues tenían una puntuación bastante mayor, ¿no? 8,31 puntos. Estas mujeres no merecen este tipo de calidad de la asistencia. Aún así, 8,31 puntos en la calidad del sistema es para mejorar, ¿no? Para mejorar todavía más. Cuando analizamos todas estas intervenciones que os he comentado por sanidad pública y privada, hemos visto ya algún ratio, ¿no?, como el de cesáreas
de datos oficiales, ¿no? Pero en nuestro estudio también diferenciamos estos datos por sanidad pública, sanidad privada y sanidad mixta. Definimos la sanidad mixta como aquella que, por ejemplo, cuando una madre decide que su embarazo lo lleve la misma ginecóloga, el mismo ginecólogo, la misma matrona de manera privada, porque sí siempre es la misma persona, quien te visita y quien te hace las ecografías, ¿no? Y quien te pesa y te sientes más cómoda, ¿no? Pero luego, por ejemplo, vas a parir al público, ¿no? O al revés. ¿Mm? Esta sanidad mixta permite elegir que la madre, que la mujer elija, ¿no? En qué momento me visitan y cómo y cuándo me visitan, ¿no? Es una forma, determinamos también que era una forma un poco de empoderamiento de la mujer, de saber cómo utilizar el sistema sanitario, ¿no? En cambio, también distinguimos estas mujeres que fueron atendidas de manera totalitaria o bien en la sanidad pública o bien en la sanidad privada, ¿no? Y cuando analizamos la forma de asistencia, sanidad pública, privada o mixta, en cada una de las intervenciones que os he nombrado algunas, ¿no? Por comunidades autónomas, en cada una de las intervenciones que vivieron las mujeres, obtuvimos este gráfico, ¿no? Y es muy llamativo ver que la sanidad privada siempre está por fuera, ¿no? De esos bordes que veis dibujados, esa línea azul de la sanidad privada. Todas las intervenciones se producen con mayor magnitud en la sanidad privada que en la sanidad pública, pero es que en la sanidad pública se producen en mayor magnitud que en la sanidad mixta. Entonces nos da que pensar que este empoderamiento, ¿no? de la mujer al elegir el sistema, al elegir el profesional sanitario, al elegir el modo de cómo ser atendida, hace que estas intervenciones disminuyan, porque saben qué quieren y cómo lo quieren. Pero claro, esto no justifica que el resto de mujeres atendidas en la sanidad pública o en la sanidad privada encuentren estas cifras o este sentimiento que hemos visto o esta percepción de la violencia obstétrica que hemos determinado con nuestros estudios. Bien, por lo tanto, habría que poner en una balanza y ser conscientes, no ser capaces de ponderar todos estos datos que hemos obtenido a través de la literatura científica y ser capaces de legislar. Porque hemos visto que en nuestro país hay una tasa importante de violencia obstétrica percibida por las mujeres, pero es que estas tasas no se han evaluado a nivel general, ¿no? Y tenemos algún estudio de Italia, pequeñito también, que nos dice que prácticamente el 22% de las mujeres y el 21,2% de las mujeres también han percibido violencia obstétrica en sus partos, pero no tenemos mucho más, ¿no? Y tal vez está bien tener las cifras de Italia porque nos podemos comparar directamente con ellos, pero con este país, pero nos falta mucho que investigar. Necesitamos más investigación alrededor de este concepto, de esta vivencia, porque necesitamos erradicarlo, necesitamos acabar con ellos, ¿no? Y como decimos en uno de nuestros estudios, hay que tomar conciencia e invertir esfuerzos en mejorar algunos de los indicadores relacionados con la salud maternal e infantil. Y para ello es importante considerar cada uno de los aspectos de la atención a la maternidad, ya sea durante la gestación, durante el parto, durante el puerperio o en situaciones como el aborto, el posaborto, en cualquier momento del ciclo reproductivo y que no se nos olvide la lactancia materna como parte de la vida sexual y reproductiva de las mujeres, porque no pueden disociarse ni la atención integral recibida en el sistema sanitario ni la legislación que idóneamente deberían existir para proteger a las mujeres de la violencia obstétrica, ¿no? Con este fin. Aunque también es cierto que en los sitios donde hay una legislación específica sobre la violencia obstétrica, pues parece que solamente por el hecho de existir esta legislación no parece causar un efecto positivo esperado, ¿no? en el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres. Hace falta que esta legislación tal vez no sea, dicen los autores, punitiva, no simplemente es que exista la legislación y ya está, sino hay que ir un poco más allá. Bueno, sin más, esta ha sido mi charla. Muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí, por darme la oportunidad de presentar y dar a conocer nuestro estudio y cualquier cosa que deseen, pues aquí tienen mi contacto. Muchas gracias.